¿Sabías que hay errores que cometemos en la crianza, creyendo que son inofensivos o incluso necesarios, y que sin darnos cuenta pueden estar afectando profundamente el desarrollo del cerebro de nuestros hijos? Es una realidad que inquieta, sobre todo porque muchas veces actuamos desde el amor, pero sin el conocimiento que transforma ese amor en una guía sabia. Hoy quiero hablarte de 5 errores frecuentes que de forma silenciosa están dejando huella en el sistema nervioso de nuestros hijos. Pero también quiero ofrecerte herramientas concretas que te permitan transformar esos errores en oportunidades de crecimiento, tanto para ellos como para ti. Criar no es una tarea sencilla. Todos en algún momento sentimos el miedo de no estar haciéndolo bien. Y es que no hay rol más exigente ni más noble que el de acompañar el crecimiento de otro ser humano. Queremos ofrecerles lo mejor, pero hay días en los que nos sentimos perdidos sin brújula. Lo valioso es que hoy, gracias a los avances en neurociencia, podemos entender mejor cómo funciona el cerebro en los primeros años de vida y así tomar decisiones más conscientes y amorosas. Imagina el cerebro de un niño como una esponja viva, activa, curiosa. Durante los primeros años, su cerebro forma millones de conexiones neuronales cada día. Estas conexiones no solo determinan cómo aprenderán a leer o sumar, sino también cómo se relacionarán con los demás, cómo manejarán sus emociones y cómo afrontarán los desafíos del mundo. Y todo lo que nosotros decimos, todo lo que hacemos, incluso lo que sentimos en su presencia, tiene un impacto real. Nuestras reacciones no son neutras, dejan una huella. Existe un detalle que muchas veces pasamos por alto, y es que la corteza prefrontal, esa parte del cerebro encargada de regular impulsos, tomar decisiones sabias y gestionar emociones, es una de las últimas en madurar. De hecho, puede no estar completamente desarrollada hasta después de los 20 años. Esto significa que en sus primeros años, los niños dependen de nosotros, no solo para alimentarse o dormir, sino para aprender a autorregularse. Cuando les pedimos que no lloren, que se calmen, que entiendan, les estamos exigiendo algo para lo que aún no tienen las herramientas internas. Y sin embargo, no todo está perdido. Muy al contrario, porque el cerebro tiene algo maravilloso llamado plasticidad. Es esa capacidad extraordinaria de adaptarse, de aprender, de cambiar. Especialmente intensa en la infancia, esta plasticidad permite que incluso cuando se han cometido errores, aún podamos sanar. Aún podamos reescribir la historia emocional de nuestros hijos. Aún podamos enseñarles con nuevos gestos, nuevas palabras y nuevas actitudes que el mundo puede ser un lugar seguro. Pequeños cambios aparentemente insignificantes pueden marcar una diferencia profunda. Validar lo que sienten en lugar de silenciarlo. Establecer rutinas claras en lugar de imponer sin explicar. Limitar el tiempo frente a pantallas para permitirles reconectar con su cuerpo, su entorno y su interior. Cada gesto que nace de la conciencia es una semilla que nutre el desarrollo de un cerebro sano y resiliente. Criar a un hijo es en realidad un camino de doble sentido. Ellos crecen, pero nosotros también. Nos enfrentamos a nuestras propias sombras, a las heridas de nuestra infancia, a la necesidad de aprender de nuevo lo que creíamos saber. Y es justamente ahí, en esa vulnerabilidad compartida, donde reside la belleza de la crianza. Porque cuando criamos desde la presencia, desde el respeto y desde el amor consciente, no solo les damos a ellos las herramientas para vivir con plenitud, también nos regalamos a nosotros mismos la posibilidad de sanar, de crecer, de renacer como seres humanos más completos.
La invitación hoy no es a la perfección, sino a la honestidad. No es al control, sino a la conexión. Porque el mayor regalo que podemos ofrecerles a nuestros hijos no es un camino libre de dificultades, sino la certeza de que estaremos ahí para acompañarlos, comprenderlos y sostenerlos. Y cuando lo hacemos, cuando elegimos verlos con ternura y guiar con firmeza, les damos algo que ningún libro ni ningún consejo puede reemplazar: una base emocional sobre la cual podrán construir toda su vida. En el momento en que comprendemos cómo funciona el cerebro de un niño, algo dentro de nosotros cambia. Ya no podemos seguir actuando por costumbre, ni perpetuando lo que heredamos, sin cuestionarlo. Porque cuando sabemos también, podemos elegir. Y hoy quiero hablarte de 5 errores muy comunes, que aunque a veces los cometemos con la mejor de las intenciones, tienen un impacto profundo en el desarrollo emocional y cerebral de nuestros hijos. Errores que al corregirlos no solo transforman el presente, sino que siembran la base de un futuro lleno de confianza, seguridad y equilibrio interior. Número 1. Gritar o castigar como método de corrección. Esta es quizá una de las formas más frecuentes y también más arraigadas de educar. No porque queramos dañar, sino porque es lo que hemos visto, lo que se nos enseñó, lo que creímos que funcionaba. Sin embargo, lo que tal vez no sabemos es lo que sucede en silencio dentro del cerebro del niño. Cuando gritamos o castigamos, el cerebro infantil entra en un estado de emergencia. No recibe el mensaje que queremos transmitirle. Lo que activa de forma automática es su amígdala cerebral, una estructura profunda que reacciona al peligro. Y entonces aparece la lucha, la huida o la congelación. No hay reflexión, no hay aprendizaje, solo miedo. En ese estado, la parte del cerebro encargada de razonar se desconecta, y lo que queda es una huella emocional: miedo al error, desconexión con quien grita y un mensaje silencioso pero contundente: si me equivoco, dejo de ser digno de amor. He acompañado a muchos adultos que de niños fueron corregidos desde el grito. Algunos se volvieron sumisos, haciendo todo por evitar el castigo, pero perdiendo su voz. Otros, por el contrario, se volvieron rebeldes en constante lucha con la autoridad, con el mundo, consigo mismos. Y en ambos casos, la raíz es la misma: la corrección sin conexión. Está demostrado que el castigo constante, lejos de enseñar, puede erosionar la autoestima, aumentar el riesgo de ansiedad o incluso alimentar cuadros depresivos. Pero hay una salida, porque corregir no es imponer, es acompañar. No se trata de reprimir, sino de guiar desde la calma. Cuando corregimos desde la serenidad, cuando validamos sus emociones y mostramos que estamos de su lado, el niño siente que puede confiar. Aprende que equivocarse no es una amenaza, sino una oportunidad para crecer. Y cuando ve que nosotros mismos gestionamos con respeto nuestros impulsos, empieza a hacer lo mismo con los suyos. Criar desde la calma no es permisividad, no es ceder a todo. Es poner límites claros, pero hacerlo desde el amor. Porque al final, lo verdaderamente valioso no es que el niño obedezca por miedo, sino que comprenda el valor de lo correcto y lo elija desde su propia conciencia. Ese es el tipo de aprendizaje que perdura. Ese es el tipo de legado que transforma. Número 2. Ignorar los berrinches. ¿Cuántas veces hemos escuchado que lo mejor es dejar que el niño se calme solo, que si no le prestamos atención, aprenderá a regularse por sí mismo? Parece lógico, pero cuando miramos más profundamente, descubrimos otra realidad.
El cerebro de un niño pequeño no está todavía equipado para autorregularse. La corteza prefrontal, la parte que nos ayuda a pensar antes de actuar, a poner freno a los impulsos, es una de las últimas en madurar. De hecho, no termina de desarrollarse completamente hasta pasada la veintena. Cuando ignoramos a un niño durante un momento de desborde emocional, lo que él percibe no es una oportunidad de autocontrol, sino abandono. Su sistema nervioso no entiende razones, solo siente que no hay nadie para sostenerle, para ayudarle a calmar esa tormenta que lo inunda por dentro. Y es ahí donde ocurre algo delicado. El niño comienza a construir la idea de que expresar lo que siente no es seguro, que no hay espacio para su dolor, para su frustración, para su rabia. Y esas emociones no desaparecen, simplemente se reprimen, se esconden, hasta que un día explotan o enferman. La verdadera regulación emocional se aprende acompañados. Es cuando alguien nos abraza en medio del caos, cuando alguien nos mira y dice, estoy aquí. Cuando alguien pone palabras a lo que aún no sabemos nombrar, que empezamos a sanar. Por eso cuando tu hijo tenga un berrinche, no te alejes. Acércate sin invadir. Sé ese faro que no se apaga aunque sople el viento. A veces basta con sentarse a su lado, respirar con él, sostener su mirada. No necesitas resolverlo todo, solo estar. Porque en esa presencia silenciosa y amorosa, el niño no solo aprende a calmarse, también aprende que sus emociones no son un problema, que no necesita ocultarse para ser amado, que hay lugar para él, incluso en su vulnerabilidad. Y esa enseñanza, créeme, será una brújula para toda su vida. Número 3. Sobreproteger y no permitir enfrentar desafíos. Ahora bien, muchas veces ese amor se convierte en miedo. Miedo a que nuestros hijos sufran, a que fracasen, a que se caigan. Y entonces, sin darnos cuenta, empezamos a sobreprotegerlos. Les quitamos las piedras del camino, sin permitirles aprender a caminar sobre ellas. Sé que lo hacemos con la mejor de las intenciones. Queremos evitarles el dolor, las caídas, las decepciones. Pero todo en exceso, incluso la protección, puede volverse una barrera para su crecimiento. Cuando resolvemos todo por ellos, les negamos la posibilidad de descubrir que pueden resolver, que pueden intentar, que pueden equivocarse y volver a intentarlo. El cerebro humano necesita retos. No retos abrumadores, pero sí aquellos que con el acompañamiento adecuado lo empujan a evolucionar. Cuando un niño supera un obstáculo por sí mismo, su cerebro libera dopamina, una sustancia que no solo le genera placer, sino que también refuerza su motivación, su confianza y su deseo de seguir avanzando. Pero cuando intervenimos demasiado, cuando evitamos toda incomodidad, ese proceso natural se interrumpe. El niño no experimenta la satisfacción de lograr algo por sí mismo, y con el tiempo puede empezar a dudar de su capacidad. Puede volverse dependiente emocionalmente, incapaz de enfrentar lo nuevo, sin la aprobación o la ayuda constante de los demás. He visto en consulta a muchos adultos que al haber sido sobreprotegidos, viven con una sensación permanente de inseguridad. Les cuesta tomar decisiones, les cuesta sostener la frustración, les cuesta confiar en que pueden. Y esto no es porque les haya faltado amor, sino porque el amor no fue equilibrado con la confianza. Criar no es impedir que el niño sufra, es enseñarle que puede atravesar el sufrimiento y salir fortalecido. Es estar ahí al lado mientras se cae, pero permitirle que sea él
quien se levante. ¿Cómo se logra? Esto no con grandes discursos, sino con pequeños gestos diarios. Por ejemplo, cuando tu hijo tenga dificultades con una tarea escolar, en lugar de resolverla por él, puedes decirle: sé que esto es complicado, pero confío en ti. Estoy aquí si necesitas una pista, pero sé que puedes. Ese tipo de mensaje dicho con sinceridad siembra en el niño una semilla de autoestima que lo acompañará para siempre. Educar al fin y al cabo no es moldear desde el control, sino acompañar desde el amor y la confianza. Porque cuando un niño se siente acompañado en su emoción y al mismo tiempo desafiado en su potencial, nace en él una fuerza interior que ningún obstáculo podrá apagar. ¿Qué crees que podrías hacer tú? Esa simple pregunta encierra un mundo de posibilidades. Cuando se la hacemos a un hijo, no solo estamos invitándolo a pensar, a buscar dentro de sí mismo una respuesta, sino que además le transmitimos una verdad profunda. Creemos en él. Creemos en su capacidad para decidir, para crear soluciones para crecer. Enfrentar retos desde la infancia no debilita, fortalece. Despierta en el niño una confianza interna que no depende del aplauso externo, sino de la certeza de que aunque haya obstáculos, él puede. Porque cada vez que un niño resuelve por sí mismo un conflicto, aunque sea pequeño, su cerebro se transforma. Se crean nuevas conexiones, se fortalece su corteza prefrontal, se despierta esa parte de sí que lo prepara para afrontar la vida adulta con serenidad y coraje. Y lo más hermoso es que en ese proceso el niño aprende que equivocarse no es fracasar. Aprende que un error es simplemente una puerta a una comprensión más profunda. La educación auténtica no se trata de evitar el sufrimiento, sino de acompañar al niño para que cuando la vida lo ponga a prueba, sepa que puede mirar de frente, respirar hondo y responder con firmeza interior. Criar a un hijo es un acto inmenso de amor, pero también de sabiduría. Es encontrar cada día el equilibrio entre proteger y permitir, entre guiar y soltar. Porque al final, nuestra labor no consiste en cargar con sus mochilas, sino en enseñarles a llevarlas con dignidad. Ahora bien, uno de los errores más comunes en la crianza actual, y también de los más silenciosos, es la sobreexposición a las pantallas. Y no lo digo para generar culpa. Lo digo porque es urgente mirarlo con profundidad. Entiendo que en un mundo lleno de prisas, de tareas pendientes, de agendas desbordadas, entregar una pantalla a un niño puede parecer una solución útil, un respiro necesario para quien cuida. Sin embargo, esa solución rápida, muchas veces, se convierte en un riesgo silencioso. El cerebro infantil es profundamente plástico, sensible, moldeable. Cuando se expone de manera prolongada a los estímulos visuales y auditivos intensos de las pantallas, entra en un estado de hiperactivación. El sistema nervioso se mantiene en alerta constante, y eso impide la relajación. Interfiere con la concentración, altera el sueño y modifica la manera en la que el niño interactúa con su entorno. He podido observar cómo la corteza prefrontal, esa zona del cerebro que nos permite tomar decisiones, regular emociones y enfocar la atención, se ve afectada especialmente. En los primeros años de vida, esta región está en pleno desarrollo. Necesita silencio, pausa, contacto humano, juego simbólico. Pero cuando un niño pasa largas horas frente a una pantalla, esa corteza no se estimula adecuadamente. Y lo que vemos después son dificultades para controlar impulsos, para sostener la atención, para comprender lo que siente. A largo plazo, las consecuencias pueden ser aún más profundas.
conductas disruptivas, aislamiento, dificultades en el aprendizaje, ansiedad, estados depresivos. Y no solo eso, se afecta también la capacidad de establecer vínculos. El niño se acostumbra a un mundo que responde con inmediatez, pero pierde el arte de esperar, de dialogar, de mirar a los ojos. La buena noticia es que hay alternativas, y no se trata de eliminar por completo el uso de la tecnología, sino de aprender a gestionarla con sabiduría. Podemos reducir el tiempo de pantalla y en su lugar abrir espacio a actividades que nutran el cerebro y el alma del niño. Juegos al aire libre, cuentos antes de dormir, cocinar juntos, dibujar, imaginar. Todo aquello que implique contacto, movimiento, creatividad, presencia. Estas experiencias no solo son placenteras, son medicina, porque activan múltiples sentidos, despiertan emociones y fortalecen esa red neuronal que da sustento a la atención, a la memoria, a la empatía. Cuando un niño corre, se ensucia, escucha una historia, inventa un personaje, está desarrollando las habilidades que mañana le permitirán afrontar la vida con mayor integridad. Establecer límites no es prohibir por castigo, es ofrecer un marco claro y amoroso. Podemos definir cuánto tiempo es saludable estar frente a una pantalla y qué tipo de contenido favorece un aprendizaje real. Podemos convertir ese tiempo en una experiencia compartida y no en un refugio solitario. Y sobre todo podemos aprovechar los momentos sin pantallas para fortalecer el vínculo emocional. Porque al final, lo que más necesita un niño no es entretención continua. Es sentir que su mundo interior importa. Es sentir que sus emociones son valiosas. Es saber que cuando mira hacia el adulto que lo guía, encuentra una presencia real. Una presencia que escucha, que observa, que acompaña. Y ese acompañamiento, te lo aseguro, tiene un poder que ninguna pantalla podrá jamás reemplazar. Número 5. No establecer rutinas claras y consistentes. Una de las áreas donde más impacto podemos generar es en el establecimiento de rutinas claras y consistentes. No se trata de imponer un control rígido, sino de ofrecer un mapa de seguridad, una estructura que dé sentido al paso del tiempo y que les brinde una sensación profunda de pertenencia y orientación. Cuando un niño no tiene una rutina, cuando cada día es una improvisación, el mundo se le vuelve un lugar impredecible. Y el cerebro de un niño necesita previsibilidad para poder descansar, para regularse, para crecer desde la calma. He observado muchas veces en consulta cómo la ausencia de estructura provoca ansiedad. Esa ansiedad no siempre se manifiesta en palabras. A veces toma la forma de berrinches, de falta de concentración, de dificultades para dormir. Porque cuando no hay una narrativa clara que organice el día, el sistema nervioso permanece en estado de alerta. Y un cerebro en alerta no aprende bien. No duerme bien, no se siente seguro. Por el contrario, cuando las rutinas están presentes, el niño sabe qué esperar. Sabe cuándo es momento de jugar, de comer, de descansar. Y esa previsibilidad genera orden en su mundo interior. Le ayuda a desarrollar autocontrol, le enseña a planificar, a priorizar. El reloj biológico se regula, el sueño mejora y la convivencia familiar se llena de armonía. Porque las rutinas no solo ordenan el tiempo, también ordenan el vínculo. A largo plazo, los niños que han crecido con rutinas claras desarrollan habilidades emocionales y cognitivas fundamentales. Son más capaces de adaptarse a los cambios, de manejar el estrés, de relacionarse desde la seguridad interior. Se convierten en adultos con una brújula interna bien calibrada. Por eso, aunque a veces parezca un detalle menor,
establecer una rutina es un acto de amor profundo. Y no hace falta grandes gestos. Bastan cosas simples cotidianas. Fijar horarios para las comidas, para el descanso, para el juego. Utilizar recursos visuales que les ayuden a comprender el paso del tiempo. Por ejemplo, decirles: después de cenar, vamos a bañarnos y luego leeremos un cuento juntos. Estas acciones repetidas con presencia se convierten en anclas emocionales. Les dan estabilidad. Les dan hogar. Además, las rutinas fortalecen el vínculo emocional. Cuando un niño siente que su día está acompañado por la presencia de un adulto que guía con ternura y firmeza, se siente mirado, valorado, amado. No son solo actividades que se repiten, son experiencias compartidas que nutren el alma. Las rutinas son un regalo que dejamos para siempre en el corazón de nuestros hijos, porque no solo les enseñan a vivir en el presente con orden y serenidad, también les preparan para transitar la vida con responsabilidad, con autonomía, con sentido. En un mundo que tantas veces nos empuja hacia el caos, la rutina consciente se convierte en un ancla, en un faro. Criar a un hijo es, sin lugar a dudas, uno de los retos más complejos y hermosos que la vida nos ofrece. No hay un manual perfecto. Nadie tiene todas las respuestas. Y todos en algún momento cometimos errores. Yo también. Pero lo importante no es la perfección. Lo importante es el compromiso. Es estar dispuesto a aprender a cambiar, a evolucionar. El simple hecho de que estés aquí escuchando estas palabras ya habla de ti. Ya revela tu deseo profundo de dar lo mejor de ti. Y eso vale más que 1000 aciertos. La crianza no es sencilla. Vivimos rodeados de prisas, de exigencias, de modelos que muchas veces heredamos sin cuestionar. Y sin darnos cuenta repetimos historias, reeditamos heridas. Pero cuando nos detenemos, respiramos y elegimos conscientemente una nueva manera de acompañar a nuestros hijos, todo empieza a transformarse. Recuerda siempre, tu hijo no necesita una madre o un padre perfecto. Te necesita a ti, con tus luces y tus sombras, con tus intentos, tus dudas, tus ganas sinceras de amar mejor. Porque en ti encontrará su primer reflejo, su primera raíz, su primer lugar seguro en el mundo. Y eso, créeme, deja una huella que nunca se borra. Durante muchos años he podido observar cómo ciertos hábitos que adoptamos como padres, aunque nacen del amor y de la intención de proteger, pueden dejar marcas profundas en la mente y el corazón de nuestros hijos. Gritar, castigar, ignorar sus rabietas, sobreproteger o permitir un uso excesivo de las pantallas. Todo ello, si no se observa con atención, puede terminar limitando su desarrollo emocional, su autonomía y su visión sobre el mundo. Pero también he aprendido algo que me parece profundamente esperanzador. Siempre hay una oportunidad para hacer algo distinto. Siempre estamos a tiempo de romper con lo que no suma, con lo que ya no queremos repetir. Romper un ciclo no significa ser padres perfectos, sino padres conscientes. Padres que se atreven a mirar con ojos nuevos, que comprenden que aunque fueron educados desde determinadas creencias y modelos, hoy pueden elegir caminar de otra forma. Porque no se trata de juzgar el pasado, sino de abrazarlo con compasión. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Y ahora somos nosotros quienes podemos aportar algo distinto, algo más consciente, más humano. Cada vez que decides validar una emoción, en lugar de minimizarla, cada vez que eliges corregir desde la calma, en lugar de gritar, cada vez que apagas una pantalla para encender una conversación o salir a jugar al aire libre,
estás sembrando una semilla que no solo dará frutos en tu hijo, sino también en las generaciones que vendrán después de él. Porque la crianza consciente no solo transforma al niño, te transforma a ti. Te invita a crecer, a revisar, a abrir nuevas posibilidades dentro de ti mismo. Sé que no siempre es fácil. Hay días en los que uno se siente agotado, sobrepasado, sin fuerzas. Momentos en los que la paciencia se escapa, en los que uno reacciona sin querer. Pero en esos días, más que nunca, conviene recordar algo esencial. Cada pequeño esfuerzo cuenta. Cada vez que eliges el amor, en lugar del miedo, la presencia, en lugar del castigo, la empatía, en lugar de la indiferencia, estás construyendo una base emocional firme. Estás enseñando a tu hijo que las emociones no son enemigas, que sentirse vulnerable no es un defecto, y que ser amado no depende del rendimiento, sino de la conexión. Estás formando no solo a un niño que sabrá adaptarse, sino a un adulto que sabrá vivir. Un adulto que podrá mirarse con respeto, que sabrá regularse en momentos de estrés, que se sentirá digno de ser amado y capaz de amar. Un adulto resiliente, empático, capaz de sostener su mundo interno sin tener que esconderlo. Por eso hoy quiero invitarte de todo corazón a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Porque criar no es solo una responsabilidad, es sobre todo una oportunidad de dejar un legado que no se mide en títulos ni en méritos, sino en algo mucho más profundo, en la seguridad emocional, en la confianza básica, en el amor, que se queda para siempre como raíz. Y si estás aquí, si has buscado este mensaje, si estás dedicando este momento de tu vida a comprender más, a revisar más, a amar mejor, entonces ya has dado el paso más importante. Porque al final del día no se trata de lo que hicimos ayer, sino de lo que decidimos hacer hoy. Hoy puedes hablar distinto, actuar distinto, mirar distinto. Hoy puedes elegir sembrar amor con conciencia. Y eso, créeme, vale más que cualquier otra cosa. Gracias por tu presencia. Gracias por abrirte a este mensaje. Y si sientes que puede ayudar a alguien más, compártelo. Porque a veces una palabra llega justo a tiempo y transforma no solo una crianza, sino una vida entera.